Muy buenas noches, bienvenidos a Cita con. Hoy la cita es con la Fundación Forjando Futuros, el programa que habitualmente hacemos los martes a esta hora por el canal Cosmovisión. El año pasado hablamos mucho de las víctimas del conflicto armado en Colombia y también queremos hablar de los líderes, muchos líderes asesinados en los últimos meses en todo el territorio nacional y en el departamento de Antioquia, por supuesto, zonas bastante complicadas donde siguen asesinando a los líderes sociales. Vamos a comenzar contándoles a ustedes una noticia que se produjo en las últimas horas de la captura de Jesús Alfredo Meneses, alias El Mudo. ¿Por qué hablamos de este hombre? Integrante de la organización delincuencial Los Caparrapos y capturado en el Bajo Cauca antioqueño. Esta persona aparecía en el cartel de los delincuentes más buscados por las autoridades a nivel nacional. Ofrecían por estas personas que aparecen en este cartel 500 millones de pesos. Por el señor alias El Mudo ofrecían 500 millones de pesos para quien entregara información que permitiera su captura. Y él está señalado junto con otras personas que hacen parte de estas bandas delincuenciales de ser los responsables de los asesinatos de líderes en el Bajo Cauca antioqueño. Se captura entonces a una persona involucrada con este tipo de ataques a los líderes sociales en el departamento de Antioquia y quedan muchas más que ojalá pues sean capturados también por las autoridades. Me acompaña, como siempre, Ana María Cadavid, comunicadora de Forjando Futuros, quien está, como siempre, con nosotros aquí en el programa. Ana María. Muy buenas noches, Germán, para usted y para todos los televidentes. Y pues sí, la idea es siempre tener un espacio, Germán, acá en Cita con Forjando Futuros para los líderes sociales, en especial para todas esas personas que se están convirtiendo en números, que ellos existen todavía, que están en la mente de todas sus familias y de todas las personas por las que han estado trabajando o estuvieron trabajando por tantos años, ya sea en temas de tierras, en temas ambientales o en muchos otros aspectos en los que han trabajado estos líderes sociales. Si bien ya se empiezan a capturar algunas personas, hay que decir que muchas plataformas de derechos humanos han estado condenando un poco, Germán, este tema tan militarista por parte del gobierno nacional. Incluso acaba de salir un informe por parte de Somos Defensores, del CINEP, de la Universidad Nacional de Colombia y también de la Comisión Colombiana de Juristas, entre otras organizaciones, en el que hacen todo un estudio de lo que está sucediendo precisamente con los líderes sociales. ¿Por qué los están asesinando? Si es sistemático o no este tema, quiénes son los grupos que están detrás de los líderes sociales. Es muy importante, ellos hicieron un conteo de 257 líderes sociales desde el desde el año 2016 hasta el 31 de julio del año 2018. Y hay algo más para anotar, que eso ya lo vamos a hablar. Aprovecho para saludar a Gerardo Vega, quien es el director de la Fundación Forjando Futuros, y también a Max Yuri Gil, él es coordinador territorial aquí en Antioquia, Germán, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que comenzó a funcionar en noviembre del año pasado. Más adelante vamos a hablar con él al respecto, pero quisiéramos hablar de un hecho también muy lamentable, Germán, que sucedió anoche aquí en Medellín, y es la muerte de un líder social político que trabajaba de la mano de Luis Carlos Ochoa, diputado de Antioquia por el Partido Liberal. ¿De quién se trata y qué, digamos, vínculos también tenía con otras personas que militaban en otros partidos políticos? Primero, permítanos condenar categóricamente el asesinato de Héctor Gómez, una persona asistente, asesor político de uno de los diputados de Antioquia, también hermano de Ciro Gómez, una persona que fue el referente de Colombia Humana en Puerto Nare en las elecciones pasadas. A ellos, a su familia, a sus compañeros de trabajo, nuestra más sentida condolencia y las exigencias al gobierno nacional y al gobierno departamental y municipal, para que paremos el asesinato de líderes sociales, para que no vuelvan a ocurrir, para que se sancione a los responsables y para que haya verdad sobre ese asunto, sobre esos hechos. No fue una muerte, fue un asesinato. Sicarios dispararon sobre esa persona, como ha ocurrido con todos los otros líderes en Colombia. Gerardo, esta muerte, las autoridades dicen que están investigando, como siempre hacen las autoridades, pero esta muerte de este líder del Partido Liberal ¿tendría que ver con su actividad política, con la labor que él desempeñaba? Bueno, evidentemente hace una labor política, es asesor político de uno de los diputados de Antioquia, su ejercicio profesional era ese. Más allá del tema, de cerca de su familia sí ha participado en los procesos, en contribuir, en creer, en apoyar los procesos de paz en Colombia. La mayoría de los líderes asesinados en Colombia
tienen un denominador común, han estado apoyando lo que fueron los procesos de paz. En segundo lugar, un gran porcentaje de ellos han sido asesinados por el tema de tierras, bien por el tema minero o por el tema medioambiental que tiene que ver con la tierra, o bien por la reclamación y restitución de tierras, todos esos temas, o luchas por el tema de la redistribución de la tierra, son un gran porcentaje de los líderes están vinculados al tema de la tierra, pero además, factor común es que han trabajado por la solución negociada del conflicto armado en Colombia. Condenar definitivamente este tipo de hechos, Germán, Gerardo y Max, porque no podemos permitir que sigan sucediendo ese tipo de hechos, y más cuando son personas que están trabajando por otras, porque están desde las regiones. Por ejemplo, en este momento, ¿cómo está, a propósito de todo el tema de líderes sociales asesinados, Gerardo, la región del Urabá? Bueno, ha sido difícil, allá ha habido una permanente agresión sobre líderes. Recordemos que ese mismo estudio ha señalado que Antioquia es el departamento con más agresiones en el tema de violación de los derechos humanos y a líderes sociales. Amenazas, desplazamientos, asesinatos es el segundo departamento en el país, primero el Cauca y después Antioquia, es donde más se producen asesinatos de líderes sociales. Bueno, eso es un llamado de atención para el gobierno nacional y para el gobierno departamental. Yo creo que el gobierno departamental tiene que ser más incisivo, tiene que pronunciarse, hablar, decir, llevar a que la sociedad rechace, condene categóricamente el asesinato de líderes sociales. Yo creo, Gerardo, que nos hace falta un poquito más de eso que usted menciona aquí en el programa, y es rechazo de la sociedad, porque hemos visto que cuando se habla de líderes sociales en los programas que hacemos aquí en el canal Cosmovisión, mucha gente opina, esos no son líderes, son guerrilleros disfrazados de líderes, inmediatamente los señalan, los tildan y dicen que por otra cosa sería y no tiene nada que ver con la actividad que ellos desempeñan. Digamos que hay un poco de indolencia frente a la labor que desempeñan estas personas, presidentes de juntas de acción comunal, líderes barriales, gente que trabaja en restitución de tierras, personas que tienen que ver con lo de la minería que usted mencionaba. Digamos que no nos duelen lo mismo estos líderes sociales que otras personas que son asesinadas en el país. El gobierno nacional debería convocar una marcha nacional también para condenar los asesinatos de los líderes sociales, tal como lo hizo recientemente frente a la policía, hecho que nosotros también condenamos, el atentado del ELN con la fuerza policial en Bogotá. Pero también el gobierno nacional está en la necesidad, y es urgente, convocar una gran marcha nacional que rechace el asesinato de líderes sociales. Hermano, este tema tiene que ver con la verdad. Muchas veces la gente se acomoda para no decir la verdad, o acusan a unas personas de cometer otros hechos, cuando no es la realidad, y temen a la verdad. Por eso creo muy importante aquí lo que vamos a ligar, y aquí está Max con el tema de la Comisión de la Verdad. Ya vamos a hablar, Gerardo, un poco más adelante, porque tenemos que ir a una pequeña pausa, y precisamente tiene usted razón, de la Comisión de la Verdad y de la importancia de la verdad en todos estos años del conflicto armado, y es de lo que vamos a hablar esta noche en el programa con Max Yuri Gil, que es el coordinador territorial de la Comisión de la Verdad en unas zonas que nos va a explicar un poco más adelante. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos para hablar de este tema hoy en Cita Con. Cuando empezaron ya a matar la gente, a extorsionarla y masacrarla, les dijeron a los que quedaron de que no querían ver a nadie en los campos, que todo el mundo se abriera. Pues yo ahí mismo, inmediatamente yo me fui de acá, hasta me llevé a mi mamá, a una hermana, a unos sobrinos. A mí me decían, hombre, eso allá ya está bueno. Yo no la creía. Hasta que un día hubo una integración de como 25 escaleras que a todo el mundo nos regalaron el pasaje para que llegáramos acá otra vez. Y me vine para acá y empecé otra vez a reconstruir esto. El señor abogado fue el que me contactó a mí diciéndome que yo estaba en una lista de beneficiados con la entidad Forjando Futuro. Me solicitó las escrituras para él solicitarme una sentencia de este predio. Yo inmediatamente acepté esto y realmente con la ayuda de ellos es que nosotros hemos podido sacar adelante lo que es todo esto, la sentencia, los proyectos, las escrituras,
tengo lo que es la vivienda, tengo lo que es el proyecto productivo y yo con la ayuda de Dios muy ligerito termino el proyecto que yo he soñado. Porque de lo contrario, por parte del gobierno, pues sería maluco criticar, pero realmente hay mucha negligencia o yo no sé qué pasa o muchos casos arrumados, pero eso es muy difícil que se vea. Solamente cuando hay una entidad como de España, que entiendo yo, y Holanda y otros países diligenciando diario, pues entonces sí se ve. Veíamos la historia de Francisco Gil, una víctima del conflicto armado en Oriente que también está exigiendo verdad. Y para eso está aquí Max Yuri, para que nos cuente un poco acerca de qué es la Comisión de la Verdad, cuándo comenzó en firme, digámoslo así, y qué va a hacer de ahora en adelante. Ana, mi compañero, buenas noches. La Comisión de la Verdad es parte del acuerdo de paz logrado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC en el año 2016. Hacemos parte del punto de víctimas que busca garantizarle a las víctimas los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición. Junto con la Jurisdicción Especial de Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas hacemos parte de un sistema integral. La Comisión de la Verdad fundamentalmente tiene un fin y es esclarecer la verdad de lo que nos pasó en más de 50 años de conflicto armado, no solamente como un mecanismo de reparación de dignidad de las víctimas, también con el objeto de establecer responsabilidades, pero también una cosa muy importante es para construir a futuro. Es decir, es una mirada sobre lo que nos ha pasado en la perspectiva de aprender del pasado en la construcción hacia el futuro. Nuestro periodo de trabajo van a ser 3 años, empezamos formalmente el 29 de noviembre del año anterior, de tal manera que estuvimos antes 6 meses en una fase que llamábamos de alistamiento conceptual y metodológico. Empezamos labores en noviembre del año anterior y iremos hasta noviembre del año 2021. ¿En qué consisten o cómo funcionan las llamadas macrorregiones? Y, por ejemplo, ¿qué retos tiene un territorio como Antioquia para la Comisión de la Verdad? Germán, dividimos el país en 9 macrorregiones territoriales. Son muy grandes algunas de ellas. La costa Caribe y las islas de San Andrés y Providencia. También existe una gran macrorregión que es Orinoquía y Amazonia, que es casi el 40% del país, con muy baja densidad poblacional, pero pues con una extensión muy grande. Nosotros somos una macrorregión que se llama Antioquia y el Eje Cafetero. Está conformada por el sur de Córdoba, de Montería para abajo, Antioquia todo, 3 departamentos del Eje Cafetero, Caldas, Quindío y Risaralda, y 14 municipios del norte del Valle del Cauca, de tal manera que somos el 10% del territorio nacional. Tenemos más o menos el 25% de la población del país en esta macrorregión y un dato muy importante, el 20% de las víctimas están en este territorio. De los 9 millones de víctimas casi que tiene registrados la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, más o menos el 20% de las víctimas están en esta zona del país. Todos sabemos, Antioquia es con distancia el departamento con mayor número de víctimas, cerca del 17% de las víctimas del país están en Antioquia. Y eso explica uno de los retos que tenemos, y es que el meridiano de la guerra pasó y sigue pasando por Antioquia. Entonces es muy importante que avancemos en la labor de esclarecimiento, pero hay 2 circunstancias que hay que tener en cuenta. La primera, estamos haciendo un proceso de verdad en el que esperamos que sea un proceso social, participativo, que la gente se pueda acercar a la comisión, pero reconocemos que hay dinámicas de violencia en muchos territorios, en el Bajo Cauca, en el norte de Antioquia, en el sur de Córdoba, en sectores de Urabá, en límites con Chocó, y eso pues nos lleva a tener cuidado en la forma como vamos a hacer esa presencia en algunos de estos territorios, pero en segundo lugar un reconocimiento, y es que tenemos un reto muy grande pedagógico, porque en esta región del país es donde se concentra una buena parte de la oposición al acuerdo de paz y también a la labor de instituciones como la nuestra. Y lo que tenemos pensado frente a eso es pedagogía, 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 insistir, llegarle a toda la población, a quienes son enemigos del proceso, a quienes son adversarios de la comisión, a todo el mundo, explicarle qué es la comisión y para qué es, dejando claro que no somos contra nadie, que tenemos un compromiso con la verdad, teniendo como centralidad a las víctimas. Y no es para perseguir judicialmente a nadie. La comisión no tiene carácter judicial,
Nada de lo que se aporte en la comisión puede ser utilizado como prueba judicial, hace parte de la construcción de un relato histórico de lo que nos ha pasado. Y además un asunto que es muy importante es que la comisión no va a esclarecer casos concretos, sino que va a establecer lo que llamamos patrones generales de violencia, identificando patrones sistemáticos, repetitivos de victimización, objetos en disputa en el marco del conflicto armado, porque hay un elemento muy importante. Haciendo un balance de lo que tenemos, hoy vemos que hemos avanzado mucho en conocer lo que pasó en la guerra, pero conocemos menos de por qué fue la guerra. Y por eso nos parece muy importante avanzar en explicaciones integrales, complejas de lo que nos ha pasado, para responder a la pregunta de por qué hemos tenido un conflicto armado durante más de 50 años. Usted mencionaba el tema de Antioquia, la dificultad que hay acá, no solo porque sea uno de los departamentos o el departamento con más víctimas del conflicto armado en todo el país, sino también, digamos, por esas posiciones adversas que hay al tema de la paz. ¿Cómo se ha recibido a la comisión en estos pocos días que lleva? Yo creo que en general tenemos todavía un reto grande en que la gente conozca cuál es el mandato de la comisión. Esperamos incrementar nuestra labor en redes sociales y en medios de comunicación, haciendo pedagogía. En segundo lugar, claramente hay un conjunto de sectores sociales que ven en la Comisión de la Verdad una esperanza, tienen expectativas de que podamos contribuir a ponerle fin a tantos años de violencia política y de guerra como ha vivido organizaciones sociales, movimientos sociales, sectores académicos, de la sociedad civil, sectores ciudadanos, de víctimas que ven en la Comisión de la Verdad una opción de justicia no penal, sino una opción de justicia moral, ¿cierto? Pero también somos conscientes de que hay sectores que nos ven con recelo y pues lo que queremos dejarles claros es que estamos dispuestos a hablar con toda la sociedad, independiente de la postura que tengan frente a la Comisión o frente al Acuerdo de Paz, porque no tenemos ninguna dificultad en explicar nuestro mandato y dejando claro cuáles son nuestros compromisos. Y ya hay muchos sectores, Max Yuri, que han estado entregando incluso algunos informes, el caso de la Fundación Forjando Futuros. Más adelante le vamos a preguntar a Gerardo al respecto porque vamos a un corte y ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que estamos en cita hoy con la Fundación Forjando Futuros y ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos tiempo para hablar de dos cosas importantes. Una, Gerardo, es los informes que entregaron ustedes como Fundación Forjando Futuros a la Comisión de la Verdad y a la JEP sobre desplazamiento forzado y despojo de tierras. ¿Qué contenían esos informes? Sí, los presentamos a finales del año pasado, tanto al padre Francisco de Rul como presidente de la comisión, como a la presidenta de la JEP. Uno sobre el despojo de tierras a nivel nacional. ¿Qué contenía ese informe? El nombre de 150 personas, además de todos los hechos, el nombre de 150 personas que sus nombres habían sido compulsados a la Fiscalía para que fueran investigados penalmente. Eso no tiene investigación de la Fiscalía, no ha pasado nada. Está quieto. Está quieto, no hay ni siquiera investigación iniciada sobre esos asuntos. Entonces nosotros estamos recordando que allá hay unos responsables del tema del despojo de tierras, tanto a la JEP como a la Comisión de la Verdad. Y dos, un segundo informe que tiene que ver con las empresas que han sido condenadas a devolver tierras. Ya fueron condenadas, son 33 empresas y pues bueno, ellas tienen una responsabilidad en el tema del despojo, del desplazamiento, de las circunstancias de víctima y ya serán las autoridades las que definan la responsabilidad. Por lo menos la responsabilidad en la devolución de la tierra está clara. Son sentencias, 33 empresas condenadas judicialmente a la devolución de tierras. Allí está la Anglo Gold Ashanti, la Continental Gold, Argos, con 12 sentencias en contra. En fin, son empresas de reconocido nombre en el país, otras empresas agroindustriales. Bueno, será la JEP como autoridades judiciales las que definan sobre esos asuntos. Y la Comisión de la Verdad para saber si le sirve. En los patrones, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué unas empresas de nombres tan representativos y tan importantes para la economía del país tienen responsabilidad en el despojo de tierras? Max Yuri, así como Forjando Futuros entrega estos informes a la JEP y a ustedes, a la Comisión de la Verdad, ¿qué otras personas, digamos, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una tesis de doctorado sobre el conflicto armado, eso sirve de insumo a la Comisión de la Verdad? Ana, mira, para nosotros es muy importante dos cosas sobre lo que ha pasado. Uno, recoger todo lo que hay. Este es uno de los países donde hay un mayor nivel de producción
previa. Muchas comisiones de la verdad han empezado casi que de cero. Nosotros tenemos que reconocer lo que se ha hecho desde la academia, desde las organizaciones sociales, desde la institucionalidad, como una fuente muy importante de análisis de lo que hemos vivido, pero en segundo lugar es muy importante también la fuente primaria. Es decir, nosotros esperamos recoger en estos 3 años más o menos 20.000 testimonios y para eso pues lo que tenemos es la posibilidad de que las personas se acerquen a nuestras sedes, ¿cierto? O que participen en procesos que vamos a hacer de investigación en terreno. Vamos a salir a los municipios previamente organizando con diferentes autoridades y las organizaciones de la zona para tomar testimonios allí en el terreno. Y además de esto, una cosa que va a ser muy importante es que vamos a hacer unos encuentros por la verdad, que son unos espacios públicos en los cuales las víctimas también podrán presentar sus testimonios. A eso se suma que tendremos unos mecanismos de entrevistas colectivas hacia grupos sociales que se identifican por la victimización, por el patrón de lo que pasó, y las organizaciones y diferentes sectores académicos e institucionales nos pueden entregar informes especiales o casos que quieran que la comisión conozca. Tenemos un gran sistema de procesamiento de la información y nosotros entendemos que, si bien es cierto, tenemos que entregar un informe, lo más importante es el proceso de construcción social y política de la verdad. ¿A través de qué medios lo pueden hacer las personas que están interesadas brevemente? Nosotros vamos a tener en estos territorios 2 sedes. En el caso nuestro tenemos una casa en Apartadó y vamos a tener una casa próximamente también en Medellín. A través de la página web pueden contactarnos, que es www.comisiondelaverdad.co, y también que nos sigan en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram, y ahí encontrarán nuestros datos de contacto. Pueden solicitar citas en las sedes que vamos a tener, pueden solicitar que nos desplacemos a hacer las entrevistas, de tal manera que vamos a hacer una gran labor también de comunicación y pedagogía para que las personas sepan cómo pueden acceder a nosotros. Marjorie, finalmente, para terminar, ¿en 3 años se alcanzará a conocer la verdad del conflicto en Colombia? Nosotros tenemos un reto grande en ese sentido. Somos una comisión de las más grandes del mundo, con un mandato relativamente amplio. Nosotros decimos, esta es la gran comisión del siglo XXI, la primera gran comisión del siglo XXI, y creemos que vamos a lograr varias de las metas que nos proponemos, tanto con los objetivos de lo que debemos hacer, como en materia de esclarecimiento de la verdad. Pues digamos, lo que nosotros le ponemos a lo que se ha hecho hasta ahora es avanzar en la interpretación de lo que ha pasado, más allá de los relatos. Pero también creemos que somos un momento, que lo que creemos es, vamos a contribuir a hacer de la verdad un bien público en la sociedad colombiana y a poner unos puntos a partir de los cuales el proceso de la verdad indudablemente seguirá siendo desarrollado. Ojalá por partes muy importantes de la sociedad, como lo ha venido haciendo por parte de la institucionalidad, por parte de la academia y por parte de organizaciones involucradas en este tema. Marjorie, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Gerardo, también muchas gracias y nos vemos en 8 días. Gracias. Muchísimas gracias a todos y en especial a nuestros invitados del día de hoy. Muchísima suerte en esa Comisión de la Verdad, en especial aquí en el Departamento de Antioquia, Sí. Germán. La región con más víctimas, lamentable esto, pero ojalá víctimas, victimarios, autoridades, todos los que tengan que ver con lo que ha pasado aquí en esta región y en todo el país, pues se acerquen y cuenten la verdad, porque lo que quieren las víctimas es eso, saber qué pasó realmente, por qué ocurrió lo que ocurrió, y ojalá después de los 3 años tengamos un informe que dé cuenta de lo que realmente pasó. A ustedes la invitación para que nos encontremos nuevamente en 8 días, martes, en los últimos 10 minutos de Nos Cogió la Noche y a las 7 en este programa Cita Con. Feliz Buenas noche. noches.